Buenas noches, bienvenidos a La Cornisa. Nosotros no inventamos, nosotros no nos metemos en la vida privada de la gente. Nosotros informamos. Esta planilla es de migraciones, la que tengo en mi mano. Tenemos otra planilla con los planes de vuelos del avión casi exclusivo de Scioli. Por eso pudimos determinar que el 21 de julio del año pasado, en plena campaña electoral, Scioli, Gisela Berger, entre otros, cuando todavía se presentaba Carina Rabolini como la futura primera... Carina Rabolini como la futura primera dama, Scioli viajó con Gisela Berger y muchos más. No nos importa la vida privada. Importa quién pagó esto. ¿Saben cuánto salió? 1.740.000 pesos. ¿Saben cómo sabemos esto? Espérennos unos segundos y se lo contamos todos. 21 a 17, 27 grados. Ahora sí, vamos derecho hasta las 10:30 de la noche. El vuelo del escándalo, se llama esta editorial, y antes que nada, la información de último momento. El ex candidato Scioli viajó con Gisela Berger a La Habana el 21 de julio del año pasado, en plena campaña electoral, y cuando todavía presentaba a Carina Rabolini como la futura primera dama. Ustedes vieron imágenes de Scioli de la semana pasada, bajando de un avión, volviendo de una fiesta, con esa chica. Lo primero que quiero decirles, estamos acá con Ari Paluch y Paolo Oliveto, una de las principales investigadoras y denunciadoras de la causa que desde acá denominamos la ruta del dinero ese. Lo primero que quiero decirles yo y todo el equipo de La Cornisa es que a nosotros no nos importa la vida privada, ni de Scioli ni de nadie. Sí nos importa saber si le estaba mintiendo a los argentinos. El segundo dato relevante, le voy a pedir a Hugo Machiavelli que se vaya acercando y después se va a sumar Javier Mozo, que quiero compartir con ustedes de esta información que hoy la subimos a mi cuenta de Twitter y está rebotando muy fuertemente en todos los portales de noticias. Fue un vuelo privado, pero pagado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Su precio, 1.740.000 pesos. Buenas noches, Hugo. Hola, Luis, buenas noches. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos lo confirmó el presidente de la empresa de vuelos comerciales que cobró la factura, Gustavo Carmona. Después te vamos a hablar de él. 1.740.000 pesos. El tercer dato, ineludible, para que no te confundas, porque yo sé que están empezando los troles de siempre a decir, ¿por qué no hablas de la economía y de los problemas del gobierno de Macri? Les quiero decir, y a Scioli también se lo quiero decir, si ese es su argumento, que dentro de un rato yo voy a hacer una editorial donde me voy a preguntar si se empezó a acabar la luna de miel de la sociedad con Macri. Pero el tercer dato ineludible es que Scioli no fue en misión oficial a La Habana, Cuba, en el medio de la campaña, sino para ver si podía conseguir una instantánea con Fidel Castro, recientemente fallecido. Yo sé que vos, Hugo, Javier Mozo, Ari Paluch recordarán las crónicas de la época. Fue Por supuesto, y además la imposibilidad de Scioli de poder juntarse con Fidel Castro. Claro, no consiguió la instantánea. Las imágenes que vos estás proyectando por detrás tuyo, estamos observando con Raúl Castro, no pasó de eso. Al final, el candidato logró un encuentro informal con su hermano, Raúl, y lanzó también otra promesa informal. Por ahí tenemos el video, ¿no? Cuando lo tengan, avísenme. Que lo invitaría a su asunción como presidente de todos los argentinos. Ahí está. En ese momento hablan. Scioli le dice en un momento, bueno, y desde ya lo invitamos a la Argentina el 10 de diciembre, pensando que iba a ganar la elección. Y Raúl Castro le dijo algo así como, bueno, es oficial, me siento invitado, allí estaré. ¿No le invitó al casamiento? ¿También? No, digo, como iba con la novia en el avión. No. Chiste de Ari Paluch.
Se equivoca Scioli cuando sostiene, como para defenderse, que se meten con su vida íntima como para no informar sobre los problemas económicos que viven los argentinos. De nuevo, le digo que dentro de un ratito vamos a hacer un editorial que tiene que ver con el año de Macri. Le recomiendo de nuevo al ex gobernador que si tiene tiempo se quede mirando el programa. Después vamos a hacer una entrevista con Sergio Massa. Y también le recomiendo a Scioli, con mucho respeto, sin levantar la voz, sin que se sienta agredido, que no se confunda. No somos los periodistas los que lo perseguimos. Tan solo nosotros, con Hugo Machiavelli, que tiene una tira de migraciones que prueba la salida de ese avión, ahora le vamos a hablar del avión, de uso casi exclusivo de Scioli. Tan solo informamos. El que lo está persiguiendo judicialmente a Scioli es el fiscal Álvaro Garganta, en la mega causa que dimos en llamar la ruta del dinero ese. Garganta lo investiga por varios frentes. Acá está Paulo Oliveto, por ahí me puedo agregar alguno. Primero, la sospecha sobre por qué más de 20.000 millones de pesos se pudieron retirar en efectivo o a través de cheques entre 2014 y 2015. Fondos públicos, ¿eh? ¿Y por qué sospecha el fiscal Garganta? Porque casi todas las transacciones están bancarizadas. Exactamente, bancarizadas. Tienen que estar bancarizadas. Tienen que estar bancarizadas. Sí. Bueno. Y encontró, ya pudo corroborar en distintas causas que tiene él y que tienen otros fiscales, que cientos de esos millones iban a manos de secretarios y ministros disimulados como sueldos de personas que jamás usaban su identidad para eso. Por ejemplo, que ellos nombraban a Hugo Machiavelli. Hugo Machiavelli, 30.000 pesos, 50.000 pesos. Después cuando lo llamaban Hugo Machiavelli porque tenía que hacer un trámite distinto, decían, pero yo no cobré nunca esto. Bueno, lo cobraban secretarios y ministros. Otro punto, la mega corrupción en Lotería Nacional. Eso está investigando Álvaro Garganta. No es una persecución periodística. Los fondos públicos que gastó sin rendir cuentas claras su ex jefe de gabinete, Alberto Pérez, a quien la jueza Marcela Garmendia le prohibió salir del país esta semana, ¿no? Exactamente, le inhibió, además, y le trabó un embargo por 15 millones de pesos. Y algo que tiene que ver con lo que nos vamos a dedicar en el programa de hoy. Hoy vas a ver muchos vuelos, vas a ver a esta chica bailarina, modelo, vas a ver muchos viajes, vas a ver muchos viajeros frecuentes. Los vuelos en avión privado que hizo y que pagaron todos los bonaerenses. Eso está investigando Garganta. Garganta cree que Scioli. Escucha esto porque es muy claro y muy interesante para que vos te enteres cómo viene todo. Garganta cree que Scioli usó como excusa para no utilizar el avión oficial de la gobernación, que tiene 7 asientos, grabate este dato, la supuesta necesidad de viajar con una comitiva siempre mucho más numerosa. Entonces, desde el punto de vista protocolar, pedían un avión o armaban una licitación. Pablo Oliveto dice, ¿licitaciones fueron esas? ¿Fueron licitaciones, No, Pablo? No. Tomaban el avión, había una factura, se firmaba la factura y se autorizaba el pago. Bueno, Garganta ahora sospecha que el ex gobernador y el ex candidato usó la misma aeronave con la que viajó a Cuba con Berger. Grabate estos datos. Un Hawker 4000, matrícula LBCNW. ¿Cómo se dice en la jerga? Lima Víctor Charlie. Sí, Lima Víctor, Sí, Charlie. Charlie November Whiskey. Acordate, Hawker 4000, Lima Víctor Charlie November Whiskey. Anótatelo, porque la vas a escuchar muchas veces. Porque lo puso a disposición ese avión un empresario amigo. Empecé a acordarte de este nombre también. El avión lo tenés por ahí atrás, ¿no? Ya te vamos a mostrar el lujo que tiene ese avión. El italiano Mario Contini, genovés de nacimiento, a través de una operación de apariencia legal que enseguida vamos a detallar en los informes. Después Hugo te va a decir quién era Mario Contini, porque murió en 2013. 2013, exactamente. Claro, pero su familia siguió con los negocios. Garganta, el fiscal, va a formular esta semana una nueva denuncia por el secuestro de 78 expedientes de contrataciones de vuelo que no aparecen por ningún lado.
Pero Garganta ya pudo reconstruir más de 20 expedientes y por eso estaría a punto de imputar a Scioli por peculado y estafa. ¿Qué es eso, Hugo? Son dos delitos, uno que habla del dinero y el otro de justamente la posibilidad de la estafa por la mala utilización de fondos públicos. Las dos se encuadran en fraude a la administración pública, que es mucho peor que la malversación de fondos públicos. Bueno, yo te voy a pedir algo. Estamos muy tranquilos, sin enojarnos, a pesar de que en las redes sociales hay mucha gente enojada y otra que dice, cuéntenos más. Mirá que vienen, vas a ver muchos videos impactantes, impactantes. Y yo ahora, a partir de ahora, quizá para no agobiarte con más datos, te voy a mostrar unas cuantas imágenes que valen la pena. En la primera que vas a ver, aparece Scioli en Aeroparque, yo creo que fue en junio del 2015, bajando del helicóptero de la provincia para subirse. Ahí está, ponémelo en el aire, en menos de 3 minutos para subirse, en menos de 3 minutos del helicóptero. Fíjate cómo baja Scioli, a ver. Se baja del helicóptero. Viene hablando por teléfono, ahí está, a ver. Bueno, después se sube el avión, Esa es la otra parte. Bueno, escuchá lo que pasó porque estuvo grabado por gente que estaba ahí, gente que estaba mirando desde afuera del Aeroparque para adentro. Ahí está la sigla del avión que te decimos, repetime la sigla. LBCNW. Bueno. En 3 minutos, Scioli se baja del helicóptero, se sube al avión sin hacer ningún otro trámite. A su avión casi privado, decimos nosotros. Y ahora te voy a explicar por qué. El Hawker 4000 LBCNW. Lo que a cualquier mortal le llevaría horas y horas, al ex candidato le demoraba minutos. ¿Podemos ver más del video, por favor? Mire, ahí tenés el aparato. Ese es el avión saliendo ese día, después que Scioli se bajaba del helicóptero. Ahí, eso es una imagen primero original. ¿Ves? Ahí está el avión y está el helicóptero al lado. Baja Scioli hablando por teléfono. Y directamente va al otro avión sin trámite alguno. Este video original dura como 3 minutos y pico. Creo que cualquiera lo puede ver en YouTube. ¿Se está entendiendo lo que queremos decir, no, Ari? Por supuesto. Aquí estamos hablando además de una situación que no se puede dejar de mencionar porque había muchas ocasiones que la cantidad de viajeros era inferior a 7 y aún así se usaba el avión no de la provincia sino este famoso Charlie November Whiskey. Bueno, ahora lo vamos a hablar con Pablo Oliveto de eso porque tenemos mucho tiempo, por suerte. La otra imagen es una foto en la que se vio por primera vez el avión favorito de Scioli en Miami. Fue también durante la campaña electoral. Ah, móstrame, ¿ves? Eso es en Miami. Mira, de nuevo aparece la matrícula. Y ahí aparece, a ver, detenete ahí, por favor, detenete. Detener la imagen ahí. Allí aparecen, corregime Hugo, Ari o Paulo Oliveto, sí. Allí aparecen Karina Rabolini. Sí. Y hay un señor de remera amarilla al lado de Scioli, ¿no? A ver. Ese señor de remera amarilla que está ahí. Este es Scioli. Sí. Y este es el señor de remera amarilla. ¿Quién es ese señor de remera amarilla? Es Gustavo Carmona, el piloto y empresario aeronáutico, escuchen esto, al que se considera fronting de la familia Contini para que Scioli pudiera usar el avión sin que nadie sospechara de nada irregular. En esa foto están yendo a la gala de la Fundación Clinton. Por los que bajaron ahí, no vimos a todos, pero no necesitaban semejante avión con tantas butacas 600. ¿Quién habrá pagado semejante viaje? Es una de las preguntas. ¿Me decías? Estaban bien con Dios y con el diablo, que cada uno califique como Dios o con diablo quien desee, porque iban a La Habana a ver a Raúl Castro, pero sí, iban a Estados Unidos a ver a los Clinton. Bueno, eso es política. No, ahora, el asunto es quién pagaba eso. Sí, los bonaerenses, ¿no? Por lo que decís. Lamentablemente. Y la tercera imagen es del 25 de junio de 2015, en Santa Rosa, La Pampa. Allí Cristina pronuncia su célebre
frase, no se gobierna con globos y chamullos. Scioli viaja en el Tango 01 y la escucha. Llega con ella. Pero ¿saben lo que pasa ese día? No se vuelve con Cristina. Ahí está. Ahí está Zanini, ahí está Scioli, Santa Rosa, La Pampa. Acto de campaña, ¿no? Claramente acto de campaña. ¿Qué es lo que dice? Ahí está Aníbal. ¿Qué es lo que dice? Proselitista, ¿qué es lo que dice el fiscal Garganta? ¿No? Ahí están todos. ¿Y saben qué sucede? No se vuelve con Cristina. Gustavo Carmona, con el famoso Hawker 4000... Sí, Charlie November Whiskey. Lo pasa a buscar por La Pampa. Honda Uber, me dicen acá. Bueno. Como si fuera un taxi. Pero más lujoso, más caro. Y pagado por todos los argentinos. Tenemos mucha más información. La dividimos en capítulos. Tenemos todo el tiempo del mundo. Pero ¿qué es lo que primero tenés para decir, Paula? Bueno, lo que está acreditado en la causa es que se usaba plata del gobierno, de los bonaerenses, para pagar aviones privados que fueron contratados de manera irregular y además para una finalidad que dista de lo público. ¿Esto qué quiere decir? Está constatado que se pagaban vuelos privados para su campaña presidencial, pero también para viajes de él, de su familia, de sus amigos, por ejemplo, para irse a un lugar de ocio como puede ser la estancia La Morocha. Entonces, a ver, cuando uno dice ¿cuál es la obligación que tiene un gobernante? Administrar los fondos públicos de manera que vaya la planificación de políticas para los vecinos o para los bonaerenses. Bueno, esto era para sí. Bueno, lo que vamos a presentar ahora, te pido que le preste mucha atención. Perdón, Luis, y es muy importante decir que de esta manera se violaron reglas de la contratación pública, ¿eh? No solo está la defraudación de hacer parecer como algo del Estado la contratación cuando en definitiva iba para viajes proselitistas o iba para actos que tenían que ver con sus vacaciones o momentos así, sino que también se violaron todos los procesos de la administración pública en las compras y contrataciones. ¿Por qué le podrían imputar peculado y estafa, según Garganta? ¿Sí? Eso es lo que dice Garganta. Bueno, yo les pido que se detengan a ver este video porque no tiene desperdicio. Se llama El vuelo del escándalo. Es el viaje de Scioli a La Habana el 21, ¿no? 21 de julio del 2015. Yo sé que mañana todos los medios, ya hoy todos los medios, están más preocupados por decir que estuvo con esta chica, Gisela Berger, que por lo que significa ese viaje proselitista al exterior, pero proselitista, pagado por los bonaerenses, es decir, por vos que estás del otro lado. Yo no puedo evitar eso. ¿Cómo conseguimos la información nosotros? ¿Cómo hace cualquier periodista atento, como el equipo de investigación de La Cornisa? Fuimos a las fuentes que reconstruyen y tienen los registros de todos los vuelos de todos los aviones. El avión casi exclusivo de Scioli. ¿Y cómo sabemos que en muchos vuelos había mucha gente con nombre y apellido cuya información tenemos? Tenemos hoy y vamos a tener en los sucesivos programas. Porque lo chequeamos con información de migraciones. Acá está la tira, ¿no? Sí, sí, esto es parte de la información de migraciones que abre cada avión. Ok, ¿qué queremos decir? Que no inventamos nada. Este informe imperdible se llama El vuelo de Scioli y Gisela, ¿no? Del escándalo. El ex gobernador Daniel Scioli viajó a La Habana, Cuba, con la bailarina Gisela Melissa Berger el 21 de julio del año pasado, en plena campaña electoral, cuando todavía presentaba a Karina Rabolini como la futura primera dama. El candidato viajó en el avión privado Hawker 4000, matrícula LB CNW, que usó desde abril de 2014 hasta el final de la campaña de manera casi exclusiva. El vuelo le costó a la provincia de Buenos Aires 1.740.000 pesos, según la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos Sociedad Anónima de Gustavo Carmona. No se trató de una misión oficial. El principal propósito fue conseguir una foto con el recientemente fallecido comandante Fidel Castro, como consignaron las crónicas periodísticas.
El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires solo consiguió un encuentro informal con Raúl Castro, a quien Scioli invitó a la Argentina el 10 de diciembre del 2015, también de manera informal, dando por descontado que se transformaría en presidente. Especialmente un saludo que ya le envío al gobernador, a la presidenta Cristina Fernández, a la cual admiramos y queremos mucho. La información exclusiva fue obtenida por el equipo de investigación de La Cornisa, cuyos periodistas cruzaron datos oficiales de los planes de vuelo del avión Hawker 4000 junto con los registros de salida al exterior de las personas que subieron a la aeronave. Los datos ya fueron anticipados al fiscal Álvaro Garganta, quien los incorporará al expediente donde se investiga a Scioli por los delitos de peculado y estafa. Según el fiscal, Scioli la mayoría de las veces podría haber usado el avión oficial con que cuenta la División Aeronáutica de la provincia de Buenos Aires, provisto de 7 asientos. Incluso Garganta presentará una nueva denuncia por el presunto robo de 78 expedientes donde constaban los contratos de vuelo para Scioli. El Hawker 4000 LB-CNW era un avión de uso casi exclusivo de Scioli. La oferta para que el exgobernador lo utilizara de manera discrecional fue realizada por el dueño original de la aeronave, un empresario italiano y multimillonario ya fallecido llamado Mario Contini. Finalmente, el avión, a través de un leasing, quedó en manos de Gustavo Carmona, titular de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos, Sociedad Anónima. A partir de ese momento, más del 50% de las horas de vuelo que hizo el avión fueron para llevar y traer a Scioli y su comitiva a lo largo y a lo ancho del país y también por el exterior. La empresa de Gustavo Carmona fue allanada hace 2 semanas por el fiscal Álvaro Garganta. Según los registros a los que pudo acceder La Cornisa, los vuelos al exterior realizados entre el 2012 y el 2015 por Scioli con el Hawker 4000 tuvieron como destino Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Cuba, Ecuador y los Estados Unidos. Y en cada uno de los viajes fueron de 7 a 13 pasajeros que incluyeron la comitiva de Scioli y sus funcionarios, como Luis Alberto Peluso, exdirector de Lotería de la provincia de Buenos Aires. Casi todos piloteados por Gustavo Carmona. Sin embargo, a varios de estos vuelos también subió Gisela Melissa Berger, la bailarina de Showmatch, quien acompañó a Scioli en su último viaje a Cancún, pero en otra aeronave. El primer viaje en donde estuvo la bailarina fue el 21 de julio del 2015 a Cuba. En total, fueron 8 pasajeros, entre los que también se encontraba Leonel Lautaro Mauro. Además, lo acompañaron Peluso, el ex coordinador general de la Unidad de Gobernación Julián Colombo, Oscar Leonardo Campana y Francisco Luján Rodríguez. El vuelo fue pagado por la gobernación, según consta en la factura electrónica, a nombre de Servicios y Emprendimientos Sociedad Anónima. Acabas de ver el informe titulado El vuelo del escándalo. Tenemos 2 informes más. Uno es el avión casi exclusivo de Scioli y el otro es viajero frecuente. No sabes lo que son esos 2 informes, no te puedes imaginar. Si lo estás viendo, avísale a tus amigos, porque se van a perder algo muy interesante. Pero acá hay cosas para analizar, Hugo, Paula y Ari. Primero, a La Habana viajaron Lautaro Mauro. Su ex yerno. Siempre asesor de campaña, bueno, estaba siempre con él. Chiche Luis Alberto Peluso, ex director de Lotería, sospechado e involucrado en la causa denominada la ruta del dinero ese, investigado por el fiscal Álvaro Garganta, ¿no? Y una persona que fue apartada del gobierno por actos de corrupción y que fue su último recaudador de campaña. Una persona que está altamente comprometido en el tema del juego ilegal en la provincia de Buenos Aires y socio del yerno actual de Scioli en un emprendimiento en Luján. También viajó Campana, que es un amigo personal. Preguntémonos, los argentinos y los bonaerenses, ¿por qué le tenemos que pagar las vacaciones a los amigos de Scioli? En realidad fue un acto porque no eran proselitista. funcionarios, y esto prueba que no eran funcionarios. Pero además de la Esto prueba... A ver, va a La Habana. Sí. Él puede decir que es una misión oficial y La Habana Pero vos a ver vas- si consigue la instantánea con Fidel Cuando Castro. vos vas a hacer una misión oficial tenés que llevar a tu secretaria, tenés que llevar al responsable de relaciones exteriores de tu gobierno, tenés que llevar Yo creo que funcionarios, no amigos. Es un tema que yo manejo con cuidado porque sé, Luis, que no estamos apuntando a eso, pero es inevitable porque de esto se va a hablar.
y hasta voy a utilizar una palabra vieja, como el fato. Ninguno de nosotros está exento de ser infiel, ni nadie está exento de que le sean infiel. Se dice vulgarmente que de la muerte y de los cuernos no se salva a nadie. Esta chica es preciosa y cualquiera, probablemente de los hombres de este país, se hubiera enamorado de esta chica. Es preciosa. Ahora, no es necesario en una circunstancia así llevarla a Cuba. Esto ya es abusar, pensar que nadie se va a enterar, todos nos podemos cebar, los tipos podemos calentarnos todo, pero ¿cuál es el límite? Bueno, esto no es un bulo, es un avión. Varias veces pregunté por qué hacían estas cosas de manera tan desprolija. Claro. Y la respuesta siempre es la misma, porque creían que iban a ganar. Era para siempre. La impunidad y el gran simulador que es Scioli. Scioli es un gran simulador. Siempre mostró algo que no era. Vos todos los domingos están mostrando en la vida, bueno, según nos contó Gonzalo Bonadeo, ese deporte que se dedicaba no está homologado que haya sido campeón del mundo. Después, el título que logró en la UADE, la investigación de este programa, dejó muchísimas dudas. Sigo diciendo que esa causa la tiene el juzgado de Servini de Cubría, todavía no sé si avanza o la desestimaron, pero es por la sospecha de que Scioli habría obtenido el título con algún procedimiento irregular, ¿no? Bueno, y ahora este informe no hace más que demostrar que siempre en derredor de Scioli, que es un hombre que cae bien, pero siempre hay una cosa ficticia, una cosa no creíble en su entorno. A los que siguen con el tema de las redes sociales, eso es para tapar lo mal que está el gobierno, esperen el editorial político de fondo de un año de gobierno de Macri, y se van a quedar sin argumentos. Pero hay otro informe que yo creo que es imperdible también, porque prueba, a ver, ¿cómo hacemos para explicarle a la gente cómo se maneja la aviación aerocomercial privada? Hay gente muy honesta y gente muy oscura. Hay contratos que uno no sabe de dónde aparecen y otros contratos que sí se saben de dónde aparecen. ¿Qué nos cuentan a nosotros? Que Scioli necesitaba un avión para la campaña, cómodo, lindo. Que tenía hace unos años un amigo, el italiano Mario Contini, y que el italiano Mario Contini, o parte de su familia, el mismo que inició el emprendimiento de Área 60, los que pasaron por la Ruta 2 seguramente lo verán, espectacular es eso. Le habría dicho, Daniel, ¿necesitas un avión? Yo me voy a comprar uno nuevo. Te doy el mío. Pero ¿cómo se puede usar una...? A ver, no es como prestar un auto, supongo, ¿no? Prestar un avión, Ari, te presto el auto, vos me prestas... No, aparte hay que declararlo. Si es... Hay que aclararlo. Entonces dijo, ya vamos a encontrar la manera. Y me dicen, fuentes seguras, que la gente de Scioli empezó a preguntar a diferentes titulares de compañías aéreas si querían hacer la siguiente operación. Una operación de leasing para obtener ese avión en alquiler, para eventualmente ver si lo compraban y mientras tanto quedarse con ese avión, hacerlo volar, usarlo como taxi o explotarlo. ¿Se entiende lo que es una operación de leasing, no? Es un alquiler con opción de compra. Bueno, fueron a uno, fueron a otro, y el que aceptó fue Gustavo Carmona. O sea que hubo gente que no aceptó. No, hubo gente que no entendía bien cómo lo podían hacer. O le parecía demasiado visible porque estaba en el medio de la campaña, ¿no? Sí, Carmona lo que dice es, yo tengo un contrato de leasing firmado en los Estados Unidos con la hija de Contini. O sea, él dice que tiene todo en orden. Sin embargo, esto no le excluye de esta figura aparente de fronting. A ver, antes de mostrar el informe, ¿mostramos el informe y después mostramos quién es Contini? ¿O mostramos el informe? Porque se van a dar cuenta por qué. Claro, cuando nosotros fuimos a la fuente y dijeron, che, pero miren estos registros, vuelo de Scioli, vuelo de Scioli, vuelo de Scioli, vuelo de Scioli, al exterior, ¿este avión es de Scioli? No, de Scioli no es de Carmona, pero lo usa casi exclusivamente Scioli. De todas las horas de vuelo que tiene, la mayoría son de Scioli. El avión casi exclusivo del ex gobernador y ex candidato Daniel Scioli. El gobernador quería su avión exclusivo y encontró la fórmula justa para poder tenerlo. Estás viendo a Scioli descender de un avión en Miami en diciembre de 2014. Lo hace junto a Karina Rabolini, Lautaro Mauro y el piloto Gustavo Carmona. El motivo del viaje era asistir a una gala de la Fundación Clinton. Este avión llevó a Scioli por toda la Argentina y el mundo todas las veces que lo necesitó, dándole un uso exclusivo.
lo que queda claro en la investigación es que muchas de las aeronaves, sobre todo 2 aeronaves del empresario Carmona, las usaba Scioli para actividades que distaban mucho de ser parte de su labor como gobernador. Este es Mario Contini, un empresario millonario italiano que falleció en 2013. Antes de morir, Contini creó en plena Ruta 2 este conglomerado de barrios privados llamado Área 60. Tenía varios aviones privados y en forma de agradecimiento le propuso al gobernador que dispusiera de su aeronave de manera discrecional. Le ofreció una alternativa elegante: elegir a un fronting, es decir, una persona a quien transferirle los derechos de propiedad del avión para que dispusiera de la aeronave como si fuese propia, a través de un mecanismo de leasing. El leasing es un sistema de arrendamiento de bienes de equipo mediante un contrato en el que se prevé la opción de compra por parte del arrendatario. El avión preferido de Scioli es este Hawker 4000, matrícula LD-CNW, con capacidad para 10 pasajeros. Tiene prestaciones que van desde bar a bordo hasta pantallas para ver video de 15 pulgadas y la posibilidad de conectarse a internet. 2 compañías de navegación aerocomercial se negaron a ser utilizadas de fronting, ya que consideraban poco transparente la maniobra. Entonces, los asesores del quien fuera candidato a presidente encontraron el candidato justo. Se llama Gustavo Carmona, es piloto y también dueño de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos, Sociedad Anónima. Carmona firmó un contrato de leasing por el avión con un familiar de Contini. El documento, firmado en los Estados Unidos, tiene vigencia desde el 8 de abril de 2014 hasta el 31 de marzo de este año. Es decir, desde el inicio de la campaña como candidato a presidente hasta 3 meses después del cambio de gobierno. Carmona es un empresario aeronáutico muy ligado al poder. También hizo vuelos para Julio Grondona, Marcelo Tinelli y Lionel Messi. Y por supuesto, llevó casi siempre a Daniel Scioli en el avión que más le gustaba al exgobernador. Hoy, Carmona tiene 3 aviones y una compañía con oficinas en Puerto Madero que fueron allanadas hace pocos días por el fiscal Garganta. Es piloto y dueño a la vez. Fue procesado y sobreseído en la causa de dádivas contra el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Fuentes de la Justicia Federal afirman que está siendo investigado además por el FBI. Desde el momento en que Carmona se hizo cargo del avión LD-CNW, Scioli lo empezó a usar casi como si fuese propio. Personas que lo acompañaron en algunos de sus viajes sostienen que durante la campaña dentro de la aeronave había afectos personales de Scioli fácilmente identificables. En instantes te vamos a mostrar todos los viajes en los que la cornisa pudo demostrar que Scioli utilizaba esta aeronave casi de manera permanente y que era pagada con fondos de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ya se está acreditando de manera fehaciente que se ha utilizado dinero de los bonaerenses para pagar vuelos privados sin ser licitados, contratados de manera absolutamente discrecional y directa para su campaña y para también el ocio de él, sus amigos y sus familiares, ¿no? El fiscal Garganta tiene la misma sospecha y estaría por imputar a Scioli por los delitos de peculado y estafa. Garganta está seguro de que Scioli y su equipo pergeñaron una maniobra de 2 pasos. 1. Funcionarios de Scioli pedían al área de navegación de la provincia aviones disponibles para volar. Como el de mayor capacidad tenía 7 butacas, solicitaban casi siempre uno de mayor disponibilidad. Una vez obtenida la negativa, oficializaban la contratación de uno más cómodo. Y o casualidad, la contratación casi siempre terminaba con el Hawker 4000 LD-CNW del que disponía Carmona. Garganta sospecha que los precios pagados por este avión pudieron haber sido inflados. El mismo Carmona reconoció que desde que se hizo cargo de la aeronave, más del 50% de las horas de vuelo correspondieron a Scioli y su comitiva, y en segundo lugar, a Julio Humberto Grondona. ¿Por qué
a través de una contratación irregular, se utilizaban fondos públicos para pagar actividades privadas o proselitistas y se usaba un avión determinado y no se compulsaba este servicio. Bueno, vieron, ¿no? Vieron el informe. Vieron por qué era casi exclusivo de Scioli. ¿Se comprende qué significa fronting? Nosotros no estamos acusando a Carmona de nadie, de nada. No, incluso él dice que hizo vuelos para un montón de otra gente también, Sí. ¿no? Durante ese lapso en que tuvo el leasing. Ahora el avión está en Estados Unidos. Ah, eso es. ¿Por qué si lo quería tanto ese avión, Carmona lo empezó a usar en abril, ¿no? Sí, del 2014. Y una vez que terminó la campaña, Pero 3 meses terminó, después, según lo el informe, entregó. se terminó el contrato el 31 de marzo, ¿no? ¿no lo habrán Contrato. pedido específicamente para eso? Evidentemente, comercialmente no le rendía, si no se lo hubiese quedado. Claro. Bueno, A ver, que se ¿cómo, quedó, cómo, perdón, cómo, se cómo, quedó cómo? porque se quedó Claro. sin el cliente que le representaba más del 50% de sus operaciones. Scioli ya no usa más ese avión. Por lo tanto, se tomó para Scioli. Se le murió Grondona, que en paz descanse, perdió la elección Scioli. Pero Grondona se murió mucho antes. Para mí, lo que hay que acreditar en la causa, pero que es un indicio muy importante, es por la fecha del contrato. El contrato fue hecho por una finalidad específica, que Scioli lo usara como propio en un momento donde él necesitaba tener esa disponibilidad. Y como no ganó la presidencia, lo devolvieron porque se terminó ahí su finalidad, que era abastecer a Scioli. El avión, repetimos, era de Contini. Después pasó a su familia. No sabemos si a sus hijas o a sus hijos. ¿Cuánto vale ese avión, Luis? Perdón, porque es un avión... 4 millones, en este momento 4,5 millones de dólares. Así se lo Teníamos ofrece. ahí la placa, ¿no? Lo buscás en internet y lo encontrás. Es hermoso, Y ¿eh? Sí. una cosa, y fue reformado en el 2014. Y en este momento está en los Estados Unidos a la venta. Pero ¿quién es el empresario que aparentemente le habría dicho, Daniel, vos querés mi avión? Yo tengo una manera de que vos lo uses de manera casi exclusiva. Tenemos la placa, se llama Sí, Mario Contini. Si ustedes ponen en Google Mario Contini, porque hay un montón de Mario Contini, y al lado ponen Monte Carlo, ahí van a saber quién es Mario Contini. Por favor. Ahí está, un hombre de los más millonarios de Europa, que, bueno, nació en Génova, Italia, que murió en 2013, que heredó de su padre una refinería muy, muy importante, que la convirtió en una de las más importantes de Italia, que vendió todo en 2007 por 800 millones y que al morir su fortuna se calculaba en 1.300 millones. Estuvo en varias industrias como la inmobiliaria, fue consultor en distintas emprendimientos, pero un hombre muy, muy importante con muchas conexiones. Ahí está, la mansión. Vivía en que una tenía. mansión monegasca, siempre se lo veía a bordo de Ferraris o de Porsche, Cayenne, último modelo, tenía helicópteros y aviones privados. En la Argentina invirtió en la creación de Área 60, un conjunto de barrios cerrados a la altura del kilómetro 60 de la Ruta 2. Yo creo que el mismo Carmona vive o en Área 60 o cerca de Área 60, detrás del Área 60. Tuvo 3 hijos, Bárbara, Caterina y Ettore Contini. Se calcula que su fortuna al momento de su muerte ascendía a los 1.300 millones de euros. De nuevo, ustedes vieron el diario de Mariana, ¿no? Un periodista del diario de Mariana lo fue a entrevistar a Scioli cuando bajaba de un avión privado. ¿Qué era este avión privado? Sí, ¿no? que acá Ahí está, mirá, tenés está en el venta, precio. mirá, la página. 4.595.000 dólares, está en venta en este momento el Hacker 4000 LB-CNW. Bueno, nosotros decimos que todo aparenta que ese avión era de uso casi exclusivo de Scioli. Es cierto que lo usaban otras personas, pero fundamentalmente, el propio Carmona dice, al vuelo, el 50% de las horas de vuelo las tomaba la gobernación de la provincia de Buenos Aires o Scioli. Ahí está, ahora, a la venta, no tiene más laburo, no hay más un Scioli, y lo venden. Y lo venden. Mirá el detalle, ahí yo no sé nada de aeronáutica, pero dice horas de vuelo, 693 horas dice ahí. Habrá que ver cuántas de esas 693 horas fueron usadas por Scioli, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que ustedes van a ver ahora es cuando Scioli baja de un avión privado, pero no es este avión, es otro avión privado. Lo que pasa es que llama la atención, un exgobernador bajando un avión privado, entrevistado para saber quién era la chica que lo acompañaba. De nuevo, que el 21 de julio del año pasado, en plena campaña electoral y cuando todavía presentaba a Karina Rabolini como la futura dama, Gisela Berger viajó con Scioli. Ahí se había armado, perdón, un pequeño escándalo porque... ¿Importa eso en política? Sí, importa porque... ¿Importa ser y parecer?
Bueno, pero a ver, sí, claro que sí, porque fue un debate, era Voz Populi que esa relación con Karina Rabolini supuestamente no era la mejor, pero en el debate, ¿te acordás? Se mostraron juntos las dos parejitas, eran dos parejas que estaban lidiando para ver cuál iba a ser el presidente y cuál la primera dama. Y con respecto a lo reciente, se va en avión privado y como se arma un escándalo, vuelven en avión de línea, como para que no parezca que estaban justamente viviendo la vida loca. Y supuestamente Julio Iglesias le financió el viaje, ¿no? Creo que te invitó Julio Iglesias. Bueno, ahí hay que mostrar las facturas. Claro. A ver, yo tampoco estoy diciendo que los funcionarios públicos, los presidentes, los gobernadores no puedan viajar en el medio de una necesidad en un avión privado, pero hay un protocolo que indica cómo hacerlo, ¿no? Primero tenés que generar la necesidad pública de la contratación. A ver, ¿cómo es eso? Claro, cuando vos decís, yo digo que necesito que vayan 8 funcionarios y mi avión público es de 7, yo tengo que, es la forma que tengo para buscar y justificar el gasto. Ahora, que me explique cómo justificó el gasto de ir a Cuba a un vuelo que no tiene que ver con los bonaerenses, con su novia, con sus amigos. No tiene sentido, no importa con quién sale. Lo que importa es que a la persona con la que sale se lo pagó con plata de los bonaerenses. Exactamente. ¿Entendés? Y eso es lo que importa. El peculado tiene que ver con eso, porque tiene que ver con la buena fe del funcionario. Hugo, ¿cómo sabes que pagaron 1.740.000 pesos por esa factura, por ese vuelo? Es que nosotros consultamos a la empresa, a Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. Exactamente, dijo, la factura es por 1.700.000, creo que 42.000 exactamente pesos por este vuelo en particular. El vuelo a La Habana. El vuelo a Cuba, del 21 de julio del 2015. Bueno, y también estamos en condiciones de decir que Scioli viajó de nuevo con Gisela Berger a Asunción. ¿Qué fecha? El 16 de diciembre del 2015, cuando ya no era funcionario. Sí, esto es información oficial, ¿eh? No la inventamos. Y ahora te vamos a pedir un gran favor. Prepárate, porque es una especie de maratón esta, ¿eh? Sí. Decimos que los funcionarios pueden viajar en avión privado en un determinado contexto. Esta es una especie de raíz. Miren, el humorista de mi programa de radio, de Majul 910, Claudio Rico, que vos lo querés mucho, hizo un personaje durante mucho tiempo, lo hizo con Real también cuando estaba a la mañana, en donde aparecía el imitador de Scioli diciendo 9:15, estoy en Ensenada, 10:20, estoy en Venecia. Tenía una agenda que era insostenible, cargadísima. Cuando yo terminé de ver todo el informe que se llama Scioli, viajero muy frecuente, me acordé de Claudio Rico y me acordé de esto que parece una parodia, pero es realidad. Y el tema, la tristeza, es que la mayoría fueron viajes proselitistas o por razones particulares. Mirá. Álvaro Garganta sospecha que 78 expedientes con contrataciones a empresas de aeronavegación fueron extraviados adrede a fin de borrar pruebas que pudieran comprometer a Scioli y a otros funcionarios. Allanaron Aeroparque y San Fernando por los vuelos de Daniel Scioli y Alberto Pérez. También se realizaron en San Fernando, en La Plata y también en Mar del Plata. Garganta ordenó allanamientos en los aeropuertos de San Fernando, La Plata y Mar del Plata y logró reconstruir la ruta de 22 expedientes de vuelos realizados por Scioli durante la campaña electoral de 2015. El equipo de investigaciones de la Cornisa entregará en las próximas horas a la Fiscalía Platense las pruebas de más vuelos realizados por el exgobernador y que fueron facturados a la provincia de Buenos Aires. A continuación, te presentamos algunos de ellos. Abril 2015 fue un mes muy movido para el exgobernador. El 7 de abril voló a Salta en el avión matrícula LB-CNW con solo 7 pasajeros a bordo. Scioli acompañó a Juan Manuel Urtubey en el cierre de campaña salteña previo a las PASOs en la provincia del norte argentino. Al día siguiente, el 8 de abril, viajó a San Pablo, Brasil. El avión volvió a ser ocupado por 7 pasajeros. Scioli lograba una de sus fotos más anheladas junto al expresidente Lula da Silva. 4 días más tarde, el 12 de abril, volvió al norte argentino, primero a Jujuy. Allí almorzó con Milagro Sala y Eduardo Fellner. Más tarde volvió a Salta para mostrarse nuevamente con Urtubey. En ese viaje, el avión fue ocupado por solo 5 pasajeros. Al día siguiente llevó su rey de campaña a la localidad santafesina de Reconquista. Aterrizó el 13 de abril para apoyar al candidato Perotti. Al otro día, el 14 de abril, el avión casi exclusivo de Scioli llegó a Catamarca durante la campaña.
otra vez con 5 pasajeros a bordo. Luego de una recorrida por la capital, cerró el acto del Frente para la Victoria en un gimnasio. Ampliando derechos, desendeudando a la Argentina, reindustrializándola cada día más. Los meses de junio y julio del 2015 fueron extenuantes para Scioli y también lo fueron para su avión casi exclusivo. El 3 de junio Rosario, el 4 de junio Bariloche, el 11 de junio a Mendoza, ese mismo día de Mendoza a Mar del Plata. El 22 de junio Scioli voló a Entre Ríos a visitar a Uribarri. Fue con 6 pasajeros el avión. Encuentro que fue documentado por el equipo de Uribarri y musicalizado artísticamente con una versión de la marcha peronista al piano. El 22 de junio del 2015 se puede ver cómo utilizaba Daniel Scioli el Hawker 4000 de manera casi exclusiva. Ese día llegó a Santa Rosa La Pampa en el Tango 01 acompañando a Cristina Fernández de Kirchner a las 12:10 del mediodía. Participó del acto junto a su ex compañero de fórmula Carlos Zanini. El acto se transmitió por cadena nacional y fue el día en que Cristina dijo una de sus frases más recordadas. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Mientras se desarrollaba el acto, Gustavo Carmona volaba en el avión vacío rumbo a Santa Rosa para ir a buscar al exgobernador. Llegó a destino a las 14:39 y volvió a salir a las 17:38 rumbo a Aeroparque Jorge Newbery con Scioli y otros 6 pasajeros a bordo. Según la ANAC, arribaron una hora más tarde, a las 18:31. En el mes de julio viajó a La Rioja, a Río Gallegos, a San Juan, a Tres Arroyos, a Comodoro Rivadavia y a Bariloche. Entre agosto y septiembre del 2015 sumó 15 vuelos más por todo el país. En octubre, el mes de las elecciones, los vuelos del avión de Scioli arrancaron en Río Cuarto, Córdoba. Luego siguieron en Mar del Plata. En Montevideo también para una visita expresa a Tabaré Vázquez. De allí a Brasilia para entrevistarse con Dilma Rousseff. Luego continuaron en Córdoba, en Comodoro Rivadavia, en Santa Fe y en Paraná. Hasta terminar el 29 de octubre en Tucumán, en la asunción de Mansur como flamante gobernador. Ese día, el avión casi exclusivo de Scioli fue parte de esta foto tremenda del kirchnerismo. Noviembre del 2015 fue el mes del balotaje y Scioli seguía sumando millas. El 4 de noviembre a Formosa, Posadas y a Rosario. El 6 y el 7 de noviembre a Corrientes y Resistencia. El 16 a Salta. Y el 17 de noviembre, un agotado y extenuado Daniel Scioli llegaba en su avión casi exclusivo a Río Cuarto. También bajaban su compañero de fórmula Carlos Zanini y Diego Bocio. Ese mismo día, el avión los llevó a Mendoza y a San Juan. Los últimos viajes de la campaña fueron a Santa Fe, Rosario y Mar del Plata. Casi siempre a bordo del avión exclusivo Lima, Víctor, Charlie, November, Whisky, que Scioli utilizó a voluntad para moverse por la Argentina y el exterior, pagado con las arcas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Impresionante la serie de informes que presentamos. Primero, el vuelo del escándalo, con Gisela Berger viajando a La Habana en julio. ¿Qué fecha de julio? El 21 de julio, exactamente. En plena campaña electoral y cuando todavía se presentaba Karina Rabolini como la futura primera dama. Después vieron este informe, Scioli viajero frecuente. Luego, o antes, el avión exclusivo de Scioli. ¿Cómo continúa esto, Paula Oliveto? Y hay que ampliar, hay que pedirle la indagatoria porque él tiene que explicar esto. El dinero de los bonaerenses se fue en cosas que no se tendrían que haber ido. No solo la licitación, hay que ver también cómo están esos expedientes de contratación, hay que pedir que se reconstruya, no puede ser que se hayan robado 70 expedientes y solo lo sepamos a partir de una causa judicial y una investigación periodística. Hay que ordenar y él tiene que dar explicaciones porque parte de los funcionarios públicos tiene que hacer la rendición de cuentas y no se tiene que ofender y no tiene que denigrar y no tiene que salir a decir cualquier pavada como viene haciendo cada vez que revelamos algo de la ruta S, sino que le tiene que decir a los bonaerenses dónde está la plata que falta. Gracias, Paula Oliveto, por estar acá. Bueno, y a propósito de eso, uno de los argumentos de Scioli es que estamos presentando esto porque los que presentamos esto tapamos la realidad, el problema económico. Yo en segundos voy a hacer mi editorial breve, porque está ya Sergio Massa con nosotros.
titulado A un año del gobierno. Se terminó la luna de miel, pero antes permitime, Hugo, que le pregunte a Massa, buenas noches, ¿cuál es su mirada sobre lo que acaba de ver acá? Que son las dos caras de una misma moneda, una provincia que quedó hundida, fundida, y que tenía un costado de despilfarro y de campaña, y de uso de la plata del Estado para la campaña. En definitiva, cuando se compite en elecciones y se usa la plata del Estado, lo que se está haciendo es estafando al contribuyente. Tenemos muchos temas para hablar, el año de gobierno, el impuesto a la ganancia que está muy caliente, la emergencia social, la Baña, le pegó el gobierno a la Baña para que tenga. Pero yo me voy a tomar unos segundos nada más para hablar para hacerme una pregunta. Y la pregunta es, ¿se terminó la luna de miel del gobierno con la sociedad? Macri, en un alarde de, a mi entender, autoindulgencia, quiero ser respetuoso con el presidente y con todo el mundo, se calificó con 8 el primer año del gobierno, se puso un 8 sobre un total de 10. Sin embargo, para Cristina Fernández, que vive otra realidad paralela, desde el otro extremo, el presidente de la derecha, el hambre y la dictadura, ya se debería estar preparando para salir en helicóptero por la Casa Rosada igual que Fernando de la Rúa. Después hay un elemento más, lo leí hoy en Perfil. Yo le llamaría optimismo científico, porque aporta datos. Jaime Durán Barba escribió en Perfil que la gestión de Macri tiene una aceptación hoy de más del 60% y que la imagen positiva del jefe de Estado asciende al 63%, más alta incluso que cuando asumió en diciembre del año pasado. Yo me sorprendí, pero son datos. Igual los consultores de Management and Fit, yo creo que son muy serios, sostienen que son más los que desaprueban que los que aprueban la forma en que Macri está llevando las riendas del gobierno. ¿Se está empezando a terminar la luna de miel de la mayoría de los argentinos, de la mayoría de la sociedad con el gobierno? Yo no manejo encuestas, pero estoy en condiciones de decirles que a millones de argentinos que antes no se atrevían a decir ni mu, se les está empezando a colmar la paciencia. ¿Y cuáles serían las razones? Una, para ser breves y concisos, la desmesurada expectativa que generó el propio discurso de Macri y el gobierno, no nosotros, Macri dijo, ahora va a cambiar todo sencillamente porque la gente va a ver otro clima y los inversores van a venir, pero de a millones. Dos, entre los errores, la falta de contundencia inicial para revelar la verdadera magnitud de la herencia recibida. Yo se lo dijimos al jefe de gabinete Marcos Peña el domingo, él opinaba que no. Y tres, el incumplimiento de las promesas de campaña. Es cierto que es parcial el incumplimiento, pero es incumplimiento. Como el anuncio de alcanzar pobreza cero y la eliminación completa del impuesto a las ganancias en un tiempo breve y limitado. Macri, ahora, después del retiro espiritual que hizo con sus ministros, afirma que él ya había avisado que no era David Copperfield. Pero la verdad es que tanto él como sus asesores se la pasaron sugiriendo en público y en privado que era tan grande el desastre que había dejado el gobierno anterior que la mera expectativa de cambio iba a generar una enorme ola de inversiones y producir crecimiento económico casi instantáneo. Yo lo oí de manera pública y privada. ¿Vos lo oíste, Ari? Sí, por supuesto. Bueno. La desmesura de las expectativas, la exageración de expectativas la plantearon desde el gobierno. Macri ahora dice, y me parece bien que lo diga después de un año, que hay que bajar la ansiedad, hay que bajar los niveles de ansiedad. Yo estoy de acuerdo, pero la verdad es que los anuncios de la casi inmediata baja de la inflación, seguido por las supuestas buenas noticias el segundo semestre, ¿se acuerdan el segundo semestre? Salieron de las oficinas de comunicación del gobierno. De nuevo, fue el propio presidente el gran abanderado del optimismo ultranza. La verdad es que desde el inicio del gobierno, todos los ministros no pudieron decir que la herencia recibida era gravísima. Y recibieron la orden directa de concentrarse en la gestión y dejar que las denuncias, o que de las denuncias se ocupara la justicia. Yo lo sé. Y sé por qué lo hicieron. Lo explicaron. Lo hicieron con la intención de no matar ese brote verde de pesimismo que había, ni bien asumió el gobierno,
y también de conseguir financiamiento externo a tasas relativamente bajas. Por eso nos dijeron, esto es un desastre, la Argentina está quebrada, porque la Argentina estaba quebrada y sigue estando quebrada. Ahora por eso están pagando el costo, porque la oposición, incluido el Frente para la Victoria, pasó a la ofensiva de inmediato, como si muchos de sus dirigentes, y estoy hablando especialmente del Frente para la Victoria, no hubiesen sido responsables del actual estado de cosas. De nuevo, alcanzar la eliminación total de la pobreza y quitar de un día para el otro el impuesto a las ganancias en la Argentina es algo imposible. Si los estrategas de campaña de Macri pecaron de exagerado, ahora tienen que pagar el costo. ¿Qué fue lo que hizo bien el gobierno en este año? Para mí, salir del cepo sin provocar un hecatombe, pagarle los holdouts a un costo relativamente más barato que el que venía soportando el Estado con Cristina y Kicillof. Empezar a hacer efectivo el pago del juicio a los jubilados. Ampliar la asignación por hijos, yo no le llamo universal porque no llega a todos, y asignarle a la emergencia social un presupuesto de 30.000 millones de pesos durante los próximos 3 años, si es que se termina de aprobar esto, y con la resolución en la mano. ¿Y qué fue lo que hizo mal? Intentar la designación de 2 nuevos ministros de la Corte Suprema por decreto, aunque después lo corrigió. Tomar medidas que se pueden interpretar como favorable a los sectores de la economía concentrados, como el quite de las retenciones a la minería, casi como la primera medida de política económica. Aumentar las tarifas de luz y de gas, que en algunos casos fueron desmesuradas. Hacerlo sin audiencias públicas previas y en el medio de un escenario de inflación con recesión. Incluir parches de decretos en leyes aprobadas por el Congreso y hacerlo en un sentido que acrecienta la fantasía de que Macri gobierna para los ricos, sin explicar cuál es la verdadera razón de por qué lo hacen. Y acá hay un tema que esta semana va a ser discutido y que se lo vamos a preguntar a Massa. La inclusión por decreto de los parientes directos en el blanqueo impositivo. ¿Por qué lo hacen? Era inevitable que la oposición sospechara que se trata de un decreto con nombre y apellido para favorecer al padre del jefe de Estado, Franco Macri. Tiene razón Durán Barba cuando afirma que hacer más política no es designar a un exministro del Frente para la Victoria para chupárselo a la oposición. Hacer buena política es, por ejemplo, evaluar las consecuencias de las decisiones que se toman antes de tomarlas. Otro gran ejemplo. ¿Hizo bien o mal la justicia de Jujuy en detener a Milagros Sala por el delito de sedición mientras encabezaba una protesta contra el gobernador Gerardo Morales? Se sospecha que la líder de la Tupac mandó a matar, intimidó y además se quedó con millones de pesos de dinero del Estado. Por eso fue a la cárcel, pero la decisión y discusión original sobre si debían privarla de la libertad por el primer supuesto delito, el de sedición, hizo que la OEA exigiera su inmediata liberación. Ahora el presidente le pidió a la justicia de la provincia y al gobernador de la provincia que explique en la Argentina y en el mundo por qué todavía Milagros Sala sigue presa. La canciller Malcorra, el ministro de Justicia, Germán Garabano, están haciendo lo imposible para apagar el incendio. Eso, lo que pasó con Milagros Sala, eso, lo que está pasando con la supuesta eliminación, espero que no lo hagan, de los parientes en el blanqueo, se llama correr detrás de los acontecimientos. Y en el boletín de política y gestión no tiene ni un 7, ni un 8, ni un 9, ni un 10. Merecería eso que están haciendo últimamente un aplauso. Massa, lo saludo de nuevo, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Luis. ¿Qué número le pone al gobierno? Póngale un número que está todo el mundo... Es antipático jugar a poner número. Yo comparto gran parte del análisis que usted acaba de hacer. Uno podría decir que resolvimos bien como país la salida del default. Creo que eso es un mérito que el equipo económico tiene anotado. Creo que resolvimos muy mal como país el tema tarifas. Creo que además el problema más serio que tenemos es que tenemos una economía que mira demasiado a los grandes empresarios y mira muy poco a los verdaderos actores de nuestra economía, que es el jubilado, el trabajador, la gente, el pequeño y mediano comerciante. Los jubilados son una reparación que el gobierno llama histórica, pero que es Mira, hay 6 millones de jubilados, Luis, entre jubilados nacionales y provinciales que están en la mínima, que contra la inflación este año perdieron mucho, porque alimentos y medicamentos son
la base de su consumo. 8 de cada 10 pesos que gasta un jubilado los gasta en alimentos y medicamentos. Y la inflación en alimentos y medicamentos este año fue por encima de los 50 puntos. Las jubilaciones mínimas no aumentaron por ahí. La reparación es buena, nosotros se la acompañamos, inclusive tuve la oportunidad de discutirla personalmente con el presidente. Pero creemos que sin un refuerzo de la jubilación mínima, los jubilados quedan muy atrás esperando el aumento de marzo. Ahora, yo le voy a decir una cosa. La mayoría de la gente en las encuestas, yo vi encuestas cualitativas, cree que si hubiese ganado Scioli, este país se iba al diablo. Dicen, sin duda, porque estaríamos... Cuando yo pienso que Macri hizo las cosas mal, después pienso, me lo dijo Bárbara el otro día, menos mal que no ganó Scioli. Sin duda, pero me parece que no hay que justificar el error desde hubiese estado peor. Yo le podría decir, mire, si la economía de este país este año lo hubiese llevado adelante un hombre como Lavagna, que era parte de nuestra propuesta política, a la Argentina le hubiese ido mucho mejor, porque el motor de las pymes hubiese sido el motor del crecimiento económico y no los bancos. El gobierno mira demasiado bancos, mineras, grandes empresarios, esperando la mágica inversión que no aparece, porque en realidad nuestra economía es 80% mercado interno. El Producto Bruto, 72 de cada 100 empleos, Luis, lo genera la pyme en la Argentina. El Producto Bruto de la Argentina es, en realidad, resultado de lo que compra y consume cada uno de nosotros, en el kiosco, en el supermercado, en el bar, en la verdulería. Entonces, el esfuerzo lo tenemos que poner en mejorar el ingreso de trabajadores y jubilados, que son los que mueven nuestra economía pyme. Sergio mencionó a Lavagna. ¿Usted cree que esto colapsa, como dijo Roberto? ¿Roberto exageró? Roberto hizo un diagnóstico que se lo había hecho cara a cara al presidente. No dijo en público nada que no haya dicho en privado, y eso habla de su hombría de bien. ¿Vamos hacia un colapso si esto no cambia? Yo creo que la economía necesita que pongamos en marcha a la pyme y al consumo interno. 67,5% sobre el 100 de nuestra capacidad instalada funcionando. ¿Qué significa esto? Significa que de cada 100 vasos que podríamos producir, estamos produciendo solo 67. Y eso va a implicar que no hay inversiones. Y no va a haber inversiones porque no es necesario comprar más. Exactamente. Y digamos, y en la medida que no haya consumo de la gente, va a haber cada vez menos venta de vasos, de latas, de... El gobierno, perdón, Luis, el gobierno cambió el repertorio. En diciembre sí le puso plata a la gente en el bolsillo. Se acordó tarde, cambió... No, pero ayuda. Yo creo que vale la pena reconocer el esfuerzo en la UH, el esfuerzo en los planes. En la hora 18. Vale la pena reconocer el esfuerzo en la hora 18. No hay que ser necio. Es un esfuerzo de 25, 30 mil millones de pesos que va a mejorar nuestra economía en diciembre, y eso está bien, pero no alcanza a hacerlo un mes. Tenemos que darnos una dinámica. Cuando discutimos impuestos a las ganancias... No, pero ahora vamos a impuestos a las ganancias, pero digo, Marcos Peña dijo, Lavagna lo que quiere es una evaluación, porque de otra manera no hay manera de hacerlo. Cuando dicen que es mucho ajuste, cuando... No, Luis, el gobierno devaluó un 60% en lo que va del año. Bueno, pero salió el cepo. Bueno, pero devaluó. El cepo. Sí. Devaluó. Entonces, hay que preguntarse al revés, digamos, ¿quién devaluó? A lo que apunta, a ver, interpretando a Marcos Peña, a lo que apunta Marcos Peña y algunos integrantes de gobierno es que Lavagna, entre comillas, en ese aspecto la tuvo más fácil porque al día de hoy sería un dólar de 28, 30 pesos. Éramos más competitivos en esa época, por el trabajo sucio que hizo Remes Lenikov. Yo no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, la soja era más barata. A ver, vamos a comparar un año contra un año. Lavagna creció al 6,5%, bajó la inflación en un año. Bajó la inflación en un año. El trabajo sucio, el trabajo sucio lo hizo Remes Lenikov y el trabajo sucio. El trabajo sucio fue de 2 meses. Sí, un gran servicio a la patria, diría yo. Al tercer mes estábamos creciendo. Acá pasó un año, 25% del mandato de Macri. Se reactivó en septiembre del 2002, fue muy buena la labor de Lavagna, pero fueron 3 meses. Está bien, impuesto a las ganancias. Mayo Remes toma la medida que toma, septiembre, primer mes de crecimiento alto. Ahora, Massa, impuesto a las ganancias. Ahí estoy intentando decirle que el presidente parece que lo llama ventajita a usted, porque siempre lo está corriendo. En la medida que yo no pueda tiene sacarle ventaja, no, en la medida que yo pueda sacarle ventaja a favor de los trabajadores, voy a seguir peleando contra el gobierno. No tenga ninguna duda. Pero la plata, ahora, yo le saco ventaja al trabajador y al jubilado, al monotributista y al autónomo. El gobierno le saca ventaja a las mineras. Después, bueno, digamos, cada uno le saca ventaja a los sectores que defiende. Lo que dice el gobierno es que
la quita de retenciones a las mineras era a favor de las economías regionales, que provincia como San Juan, Catamarca y no recuerdo la otra, se lo pidieron expresamente. 6.000 millones de pesos menos recaudó el Estado este año, 8% de caída del empleo en la minería y caída en las inversiones. ¿Para qué sirvió, además de que para que se lleven las mineras, Barrick Gold 6.000 millones de pesos al bolsillo? ¿Por qué no se lo lleva el trabajador con el impuesto a las ganancias? Bradgay dijo que el doctor Abad descubrió que al proyecto de Sergio Massa le faltan 40.000 millones de pesos. Mire, ¿qué le respondería si ustedes quieren lo miramos número por número, porque hay una cuestión que es muy graciosa. Nosotros pusimos 22.000 millones de pesos de recaudación de renta financiera. Abad vino al Congreso y dijo eso, con suerte son 7.000 millones. Ahora, en la ley de presupuesto que el gobierno mandó, puso que de renta financiera eran excepciones por 22.000 millones. O sea, o mintió Abad el día que vino al Congreso, o mintió el gobierno cuando mandó el presupuesto. Yo al presupuesto le creo porque es la ley de leyes. O sea, nosotros no hicimos más que reflejar lo que el gobierno nos decía que iba a eximir. Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué el año que viene vamos a pagar un mes de la recaudación de impuestos en Levax, en intereses de Levax, y no tienen que pagar ganancia? Y un trabajador o un monotributista tiene que pagar más impuestos. Miren, ¿cuál es la discusión de fondo acá? Hay un tema con el proyecto, pero déjeme terminar porque es importante. El proyecto del gobierno aumenta el impuesto a las ganancias, no lo baja. El año que viene, producto de las paritarias y de la inflación, más gente en la Argentina va a pagar impuesto a las ganancias. El proyecto del gobierno le aumenta a los monotributistas 230 pesos el pago mensual y sube solo el 50% cuando no se toca monotributo desde el 2013. Yo no estoy diciendo vaciemos la caja del Estado. Lo que estoy diciendo es, cobrémosle a las mineras, cobrémosle al juego, cobrémosle a la renta financiera y dejemos de cobrarle al trabajador, a los jubilados, y además no estoy diciendo dejemos de cobrarle a todos los trabajadores. Pusimos un piso en 45.000 pesos, tampoco es que estamos diciendo 80.000 pesos, no, 45.000 pesos. Hay acercamientos. Monotributo. Yo sé que cuando usted termine de decir eso, va a haber alguien que va a decir, aprovecho para preguntárselo yo. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Usted, es cierto que se fue al gobierno hace mucho tiempo. En el 2009. ¿Y por qué no 390.000 personas pagaban ganancias en ese entonces. ¿Y ahora cuánto la pagan? 2,5 millones van a pagar con el proyecto del gobierno el año que viene. No era tema en ese momento, Luis. Hoy es un gran tema. En el 2013, cuando nosotros lanzamos el Frente Renovador, si usted entra a YouTube y mira el video del día del lanzamiento, va a encontrar que uno de los 5 puntos de pelea fue precisamente ganancias. Le ganamos la primaria al kirchnerismo. Entre la primaria y la general, el kirchnerismo hace una medida torpe para ganancias, para tratar de recuperarse de la derrota. La hace mal, la estamos pagando todavía hoy. Yo no pretendo que el gobierno resuelva de un día para el otro semejante problema. Lo que digo es empecemos a dar paso. Está bien, lo que yo le digo 45.000... ¿Sale el proyecto de un cambio de proyecto de ganancias? El martes va a haber ley. Va a haber ley. Va a haber ley. Va a haber ley en un acuerdo en donde el gobierno tenga que ceder y ustedes quizá... Nosotros no tenemos un capricho alrededor de este tema. Nosotros lo que queremos es que los grandes bancos paguen, que las mineras paguen, que paguen las personas físicas que timbean con la plata, no las que, digamos, laburan, las que promueven. ¿Y por qué no hacemos una gran reforma tributaria que se lo debe a este país? Por supuesto. ¿O por qué, por ejemplo, se lo digo con toda sinceridad, por qué no discutimos los convenios de trabajo, pero de manera progresista, Por supuesto. Pero hoy los convenios de trabajo donde usted que habla de las pymes, ¿sabe quiénes son las mayores perjudicadas por los convenios de trabajo? Una pyme, para tomar una persona cuyo salario de bolsillo es 10 pesos, tiene que pagar 20 y pico de pesos. Pero además con un agravante, Luis, y yo estoy de acuerdo. Discutamos esa cosa de fondo para generar más trabajo. Ahora, cuando se habla del costo de la Argentina, no se puede hablar solo del costo del trabajo, el costo de la energía, el costo de los impuestos, porque eso que usted dice... El costo de la energía, aumentaron las tarifas y saltó todo el mundo como... No sé, yo por supuesto, yo creo que lo hicieron mal, de manera desmesurada, sin audiencia pública. Pero el costo de la energía es carísimo en todo el mundo. Y acá sigue siendo el más barato del mundo. No, hoy estamos 20% más caro para industrias que en la región. ¿En serio? ¿De qué? ¿Electricidad? Energía, sí. ¿Para la industria? Para la industria. Entonces, ¿no el consumidor, la industria? No, para la industria. ¿La gran industria? Para el consumidor, sí. ¿La gran industria o la pequeña? La pequeña industria también. Entonces, me parece, Luis, que lo que tenemos que hacer es empezar a mirar, tema por tema, despojados de la carga ideológica. De la carga ideológica. Acá hay un tema que es, ¿la economía argentina puede crecer el año que viene si le ponemos más plata a la gente en el bolsillo? Sí.
puede crecer. ¿A quién hay que sacarle esa plata? ¿A las mineras? ¿Al juego? ¿A los bancos? Bueno, pero nos dio un anticipo. El martes sale la ley. Sale la ley. O sea que ustedes... La media sanción, ¿no? Después va al Senado. Me quedo un minuto y tengo dos preguntas. Está bien, pero ustedes están negociando ahora mismo, hace un rato, en una hora. Algo está pasando. Nosotros tratamos siempre de buscar consenso. Creemos que esto no es para caprichosos, esto es para inteligentes, y esto no es para ver quién, digamos, es más guapo, sino quién le resuelve el problema. A ver, de acuerdo. Massa, tengo dos temas y se me termina el programa y agradeciéndole que haya venido. El primer tema, excluir a los parientes de los funcionarios públicos del blanqueo. Gravísimo error, sobre todo porque el gobierno sabe que esa cláusula de incluir la prohibición de parientes, de excluirla, de incluirla en la ley, porque la ley prohíbe a los parientes. Ese artículo fue una condición que pusimos nosotros para aprobar la ley. ¿Por qué lo hicieron, sabe? La verdad es que no lo sé, pero creo que es un grave error. Ojalá que lo deroguen ese decreto. Va a terminar judicializado, desgraciadamente, y me parece que además viola las facultades del presidente. El presidente reglamenta las leyes, no extiende ni le da teoría legislativa al proyecto. ¿Milagros Sala tiene que salir presa? Lo tiene que decidir la justicia de Jujuy. Yo lo que sí le puedo decir es que gané a presidente en Jujuy, conozco muy bien la realidad de los jujeños y sé que el día que se sacaron de encima Milagros Salas, los jujeños respiraron libertad. Gracias, Sergio Massa. No, por favor. Gracias, Ari. Gran programa en el día de hoy. Gracias a